Buenas noches. Bueno, este es el... Buenas noches. Bueno, este es el tema que corresponde a la clase 3 y la clase 4. Aquí en este PowerPoint está todo el temario de las dos clases por razones de conveniencia de preparación del tema. De todas maneras vamos a mostrar cómo está dividido. Estamos hablando del tema de estado plano de tensiones y de formaciones en dos direcciones ortogonales, básicamente X e Y, para usar esos ejes. Habíamos visto en un cilindro sometido a presión interna que había dos tensiones normales, una circunferencial y la otra longitudinal. Luego vimos también antes en una planchuela una sección oblicua que se produce en tensiones sigma y tensiones tau. Este denominado estado plano de tensiones es lo que se produce en una sección, en una pieza, más específicamente en un punto de una pieza, en direcciones ortogonales, tensiones sigma y también tensiones tau. Las famosas tensiones tau de corte. Las deformaciones, digamos, también tiene mucha importancia en estos elementos porque si imaginemos por un momento una goma de borrar. Cuando uno la aprieta en el sentido longitudinal, aumenta el tamaño, el espesor en sentido transversal. Ese aumento está relacionado por el coeficiente de Poisson. Ahí lo pueden ver y bueno, en una tensión unidireccional, o sea, en una sola dirección, en sentido transversal actúa, digamos, no hay tensiones, pero sí hay una deformación que es negativa y viene dado por el coeficiente de Poisson. Eso lo vieron en ensayo de material. Ahora, si yo condiciono la parte transversal con solicitaciones que produzcan tensiones sigma y, o sea que sobre la pieza tengo sigma y sigma x, la deformación no va a ser igual porque se van a interactuar entre ellas. O sea, yo quiero apretar la goma, pero hay otra tensión que trata de apretarla también con valores diferentes o iguales en el sentido transversal. Entonces tengo una combinación de estados ahí que hace que no hay una independencia y entonces hay que superponer el estado de tensiones y así obtengo, digamos, el estado de formación. O sea, apretamos una goma y voy a tener un épsilon longitudinal que no va a ser sigma sobre E, sino que va a ser sigma sobre E menos, o sea, va a ser menor la influencia de la tensión en el otro sentido. Y viene dado por el coeficiente de Poisson en materiales elásticos, isótropos y homogéneos. Y aquí está mostrada la fórmula de esa combinación, no hay mucha demostración, es restar esa parte. Bueno, ahora, el estado tensional en un globo, por ejemplo, vamos a hacerlo más práctico. Todo el mundo hemos inflado un globo, supongamos que sea una esfera el globo. El alargamiento del material del globo en cualquier punto de su superficie es igual en todas las direcciones. Si inflamos una pelota de fútbol, en el medio del casco, para decirlo así, de cuero o sintético, también las deformaciones van a ser en todas las direcciones, siempre que sea una esfera. Entonces en una esfera tenemos tensiones en todas las direcciones iguales. Pero aquí nosotros tenemos que estudiar una pieza que está solicitada a tensiones sigma x, sigma y también tensiones de corte. Imagínense una viga que tenemos corte, momento y cargas. Algún punto puede tener una solicitación de ese tipo. Entonces, en la próxima placa vamos a representar este estado plano de tensión.
representamos, digamos, en un cuadro, un cuadrito de dimensiones diferencial, un punto. Lo representamos, digamos, en un cuadro, un cuadrito de dimensiones diferencial, un punto, como se ve el dibujo a la izquierda, que forma parte de una pieza, de una viga, una columna, un nudo, cualquier elemento, un anclaje, lo que fuere. En ingeniería, ¿no es cierto? Máquinas, estructuras. Ahora, ponemos un diferencial ahí, de una área diferencial, diferencial X e Y, para poder analizar mejor el tema. En realidad lo que nosotros vamos a analizar es un punto puesto con una aguja, digamos. Y en ese punto tenemos el estado tensional indicado a la derecha. Ponemos los ejes por conveniencia hacia abajo, todo el mundo usa eso, y ponemos el cuadrito con el estado tensional. Ya previamente habremos calculado el sigma X, el sigma Y y las tensiones de corte, tau. Aquí las tensiones de corte están mostradas, digamos, en sentido que convergen a los vértices. Los subvectores convergen a los vértices. Es una convención. Habíamos visto que las tensiones tau XY es igual a tau y X. Son recíprocas. Hay manuales que ponen en el dibujo anterior las tensiones en forma, la cola de uno con la punta del otro, o sea, la punta de un vector con la cola del anterior, y así haciendo un círculo, y va a dar que tau XY igual a menos tau y X. Pero en realidad no es cierto eso. No es que sean de sentido, digamos, contrario. Son valores, el tau no tiene, las tensiones de corte no tienen signo, generan un corte. Ahí es por la del dibujo, entonces yo preferí ponerlo ya en la posición encontrada para que me dé esa fórmula positiva, y eso se obtiene haciendo en el cuadrito diferencial X y diferencial Y, tomar momento respecto a un vértice de las fuerzas. Por eso ahí está diferencial Y, diferencial Z, que es el área donde actúa la tensión. O sea, tau por diferencial Y, diferencial Z es un área. Por diferencial X es la longitud. O sea, un área por una fuerza, por diferencial X una longitud. Digamos, cada término de la fórmula esa con diferenciales es un momento. Y entonces resulta tau XY igual a tau y X. Este tema es un poco extenso, como le decía al principio, lo compactamos en una clase de PowerPoint, pero en realidad son dos en el cronograma. Pero hay una publicación muy elaborada, donde hay esto que está aquí es un extracto lo mejor posible, porque hay muchas. Este tema es un poco extenso, como le decía al principio, lo compactamos en una clase de PowerPoint, pero en realidad son dos en el cronograma. Pero hay una publicación muy elaborada, donde hay esto que está aquí es un extracto lo mejor posible, porque hay mucha formulación, muchos dibujos, que se llama capítulo 3, capítulo 2, estado plano de tensiones. Bueno, aquí presentamos, digamos, lo mismo que hicimos con la planchuela, una sección oblicua. Acá el mismo elementito, ahora lo vamos a analizar para una posición oblicua, un ángulo alfa. Y en realidad cortamos la diagonal, o sea, mantenemos el cuadrito, pero le cortamos la diagonal para representar una tensión tangencial alfa y una tensión normal a esa sección oblicua sigma. Bueno, el equilibrio de las tensiones, o sea, el estado tensional en el punto está mostrado en el tercer dibujo, el dibujo de la derecha. Léalo, analícelo, no le peguen un vistazo, miren bien qué estamos poniendo ahí, tau alfa más 90, tau XY, tau y X, analice un poco el dibujo para pasar a la otra placa. Aquí mostramos
cómo planteamos las ecuaciones de equilibrio, de la estática, de fuerza, para las tres caras de ese triángulo, que en realidad es la placa, un punto para una sección oblicua. Tenemos área oblicua, área alfa, área X, área Y, las tensiones son alfa, tangenciales, etcétera, y planteamos la ecuación de equilibrio proyectando, es más cómodo, los ejes ortogonales sobre la sección oblicua. Y de ahí surge, considerando los signos del sistema ortogonal, porque estamos hablando de fuerza, por eso aparece el área proyectada por signo. Esas dos ecuaciones de sumatoria, disculpen, conociendo a X y a Y en función de la alfa y la reciprocidad de las tensiones, va a cambiar el tiempo, soy un servicio meteorológico. Y nos aparece que podemos despejar y determinar sigma alfa y tau alfa. Es una fórmula donde podemos calcular las tensiones para cualquier digamos, ángulo oblicuo de la sección, del punto. En la publicación podrán ver un proceso de transformación de las fórmulas aplicando, digamos, algunas relaciones trigonométricas conocidas para presentarla un poco más, digamos, una estrategia algebraica para presentarla de otra forma, tal como está indicada acá. Y algo importante que al sumar los sigmas para las dos opciones, sigma X, sigma Y, sigma alfa más 90, o sea, cualquier par de sigmas ortogonales va a dar una suma que es una constante. Entonces, eso es lo que se llama invariante de tensión y sirve para verificar los resultados de un cálculo, además de conceptualmente que son parámetros de un círculo que vamos a ver más adelante cuando apliquemos el círculo de Moore, este círculo que ustedes vieron para calcular las inercias, etc. Verán que aparece 2 alfa. Eso nos indica que hay pares de tensiones que pasan de 0 a 90 grados y para hacer el alfa, ¿no? El alfa es de 0 a 90 grados. Pero al estar 2 alfa quiere decir que también varía de 0 a 180. Esto nos está indicando que de 0 a 180 pasa por un punto que tiene valor igual a 0. Las tensiones tau. Entonces, para ese punto, haciendo esas conversiones, podemos obtener esa posición la posición de la sección, el ángulo de la sección para tau 0, haciendo ese alfa igual a beta, porque es una característica especial. Para una posición determinada voy a tener tensiones tau igual a 0 y únicamente para esa orientación de la sección, para ese ángulo alfa. Entonces por eso lo transformo o lo igualo o le hago una equivalencia a beta para saber que cuando hablo de beta hablo de que tau es 0. Y para esa orientación tengo tensiones sigmas que son máximo y mínimo y tengo direcciones que se llaman las direcciones principales de las tensiones. Y las tensiones van a ser la máxima posible en la pieza y la mínima en el otro sentido. Ya no va a ser un sigma X, un sigma Y, sino va a ser sigma máximo y sigma mínimo. Esto también se verifica el estado tensional, que es sigma 1 más sigma 2, que serían las tensiones principales, así le vamos a llamar, igual a sigma X más sigma Y, igual a sigma alfa y sigma alfa más 90, igual a sigma, digamos, sobre una sección oblicua para cualquier ángulo, más su ortogonal. Eso es el invariante de tensión. Ahora, la fórmula anterior, que ustedes la pueden ver en la izquierda, el tangente 2 beta, digamos,
En realidad es una relación trigonométrica donde se puede expresar en la figura de la izquierda, del triángulo de la izquierda, donde tengo dos alfas como ángulo. Luego presento las tensiones principales a la derecha y su resultado a la derecha de todo. De todas maneras, puse este orden porque si no el dibujo no me queda en el medio, no sé por qué. Así que su resultado de los dibujos es la diagonal, que es R, por Pitágoras, y la suma de los cuadrados de los catetos. El coseno de 2 alfa tiene ese valor, etcétera, etcétera. Y obtengo sigma 1 y sigma 2 con la fórmula indicada a la derecha, que es como calculamos las tensiones principales. Con la fórmula de tangente 2 beta y la fórmula de sigma 1 y sigma 2, calculamos los valores de las tensiones principales. La dirección es beta, aquí es 2 beta, bueno, es el doble el ángulo. Todas estas fórmulas son parámetros de un círculo. Esa fórmula sigma 1 y sigma 2 tiene el parámetro de un círculo. En la publicación está desarrollado esto, bastante explicado, bastante mejor que aquí. Agrego este audio para indicarles que al final del capítulo está el tema corte puro. Corte puro es cuando realmente no hay otras tensiones más que corte, cosa que en la práctica casi no existe. Eso puede hacerse en laboratorio, siempre hay una deformación del material que hace que, digamos, aparezcan algunas tensiones sigma, pero para mostrar la deformación de un elemento solamente a corte, que no hay tensiones normales sigma, está presentado un desarrollo al final y con el círculo de Mohr podemos demostrar que siendo sigma las tensiones, los tau de corte puro, digamos en el círculo de Mohr es máximo sobre el eje Y y por supuesto en la pieza entonces a 45 grados, eso lo van a aplicar también. Léanlo, tiene ahí un desarrollo, pero el concepto es lo que importa y nos permite relacionar el módulo E conocido del material con el módulo G, que es su homónimo para tensiones tangenciales, a través del coeficiente de Poisson. Muchas gracias. Y esta formulación, que hay otras transformaciones para calcular sigma, hay más elementos para estudiar, leer en la publicación de PDF, pero como cierre de este tema, que no justifica desarrollarlo aquí, es que esa fórmula, que son parámetros de un círculo, se puede representar en un círculo, lo hizo Mohr, como ustedes vieron, para calcular los momentos de inercia principales y direcciones principales. Aquí es como que los sigmas son los inercia en X y el tau es como el producto de inercia en la sección de áreas planas. Entonces, aplicamos el círculo de Mohr, está en la publicación todo el desarrollo, pero ustedes también tienen un PDF de la clase práctica de cómo operar con el círculo de Mohr bajo sus reglas, porque tiene una regla de operación, porque es un elemento práctico de aplicación, muy interesante, muy bueno, que lo preparó la jefa de trabajo práctico. O sea que nos estamos complementando y yo prefiero no poner esto acá porque es difícil si uno no escribe todo y está en la publicación. Pero, insisto, tienen también un PowerPoint para la aplicación práctica que complementa perfectamente y mucho mejor armado, el PowerPoint con flechas y con todos los elementos que te permite entender bien el tema. Para cerrar, quiero decir que, de nuevo, insisto, me estoy fijando de nuevo en el plan, en el cronograma de clases, y esto, evidentemente, que son 2 clases. ¿Sí? En realidad hay una, pero vamos a ver. Dan cuenta que esté en el aula. Bueno, no me fui, no es que estoy enredado aquí.
No me fui, aquí está. Aquí está. Está previsto como una sola clase, pero me parece que va a requerir como si fueran dos, porque ahora en forma virtual podemos, digamos, usar los días que querramos. Pascua, va a haber tiempo para que ustedes puedan realizar los prácticos.